Pues, está... ¿Empieza a decir participando de verdad? ¿Qué voy a entender de participando? Es un tema interesante, hay un montón, estaba pero no es el mismo problema, se sigue y alrededor sí saben este momento. Y es una historia, se reconía, es así. Entonces, al final, los libros que nos empiezan a hacer es de zonas anteriores, de zonas populares, de las ciudades, porque es un y el primero que no está para ese no tiene las palabras de comunidad pero sí tiene una sesión de la cosa. A mí es que me gustaría yo le dije, pero a ver, ¿tú por qué te dices la cultura? Porque soy emprendedor, el de momento no tiene siempre un momento, no, o sea, no, a ver, solo venía a ganar dinero, claro, todo lo que no sé, esos temas parece como que para ellos, como lo toman como un plato, no. Se tenía que decir a América los pueblos de Estados Unidos. Si en España hubiera estado prohibido el comercio de especias, no se hubiera ido que se lo va a tomar. Ya está. O sea, si tú prohíbes algo, te cagas mucho bien. ¿Sabes? Si no consigues abstraerse del producto, lo que parece que todo, es que como había otro, yo sepa, la verdad, nosotros, yo como resolver problemas en muchos sitios, lo que estoy resolviendo es que eso globalmente hubo oro en España. No se resuelve. Ya había oro, ya por los más de 4 los más. De hecho, las de ahí no pueden ser como que no están las personas que no había oro. ¿Y qué es? Murieron todos los que se han fallado, después de los más. No sé, ¿qué tiene que ver el oro con la vivienda? Incluso puede poner todo. Yo te voy a escribir tal vez la próxima semana para empezar un artículo de análisis de telecomunicaciones, a la ley de telecomunicaciones y de interacción con la banca. Es un artículo dedicado a Latinoamérica de cómo la banca está empezando a negociar empresas de telecomunicaciones para el tema de la banca. Cómo a través de la regulación es lo que están haciendo para el bloqueo de la banca. Entonces de repente ahí también se molesta para un conference call, una cosa así. Gracias. Pero luego ya que lo seguro que lo he dicho, no puedo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy tenemos a Fernando Herrera invitado y la mecánica, yo voy a leer el currículum para presentarlo, pero lo que vamos a tener es una primera parte donde Fernando va a presentar, básicamente es el tema de su tesis doctoral, que hemos tenido, ¿verdad? Es su tema de su tesis. Sí, sí. Y después ya abrimos la discusión, ¿verdad?, al grupo. Presento brevemente a Fernando, es doctor ingeniero en comunicación de la Universidad Politécnica de Madrid, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la UNED de España, diplomado en Derecho de Competencia por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y tiene dos certificados, un Certified Integrated Resource Management de APIX. Eso me lo pongo. No,
A ver. Se quedó. Y el tema de la tesis doctoral, que es lo que nos va a platicar, es, el título es Crítica de la regulación sectorial de telecomunicaciones desde el enfoque económico austriaco. Regulación para la innovación en el contexto del despliegue de redes de nueva generación. Y por esta tesis recibió un premio, el premio Víctor Mendoza en el 2012, que concede el Instituto de Estudios Empresariales a la mejor tesis en defensa de los valores del libre mercado. Ha publicado libros, artículos y es un gran gusto, Fernando, estar aquí para Liberty Fund, entonces queríamos aprovechar para discutir este tema. Muchísimas gracias a vosotros, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Pido a Roque que repite, me hago nervioso seguro. Bueno, yo no voy a hablar de mi experiencia, pero antes de trabajar, antes de hacer mi tesis doctoral, estoy trabajando en Telefónica en España. Antes de trabajar en Telefónica España, trabajé en la Comisión de las Telecomunicaciones, soy delegado de las telecomunicaciones en España y trabajo también en el TTS. ¿Por qué? Además, digamos que la tesis va de telecomunicaciones, pero yo creo que los resultados de la tesis son más importantes en su generalización que realmente en la realización de la telecomunicaciones. Yo creo que me voy a explicar un poco cuál es la génesis, por qué surge esta tesis y función también un poco de mi pasado y así creo que vais a conseguir mejorado. Porque no se olvide, yo trabajo en reguladores, sin embargo en esta tesis como que ya se critica mucho la regulación, es una crítica de la regulación y además termina concluyendo prácticamente que el regulador no tiene que existir, sino que hay una razón aquí. Y yo conozco allí, tengo amigos allí y sé que no estaba haciendo el mal. Yo cuando trabajaba allí no pensaba que estuviera haciendo mal, esas cosas, pensaba al contrario, que estaba haciendo muy bien mi trabajo. Hay gente que piensa que en esto se puede ser excelente también. Y sin embargo, cuando uno empieza a estudiar sobre estas cosas, me surgen dudas, ¿no? Como digo, yo trabajé en el regulador de telecomunicaciones y cuando estaba trabajando ahí, pues trataba de hacer lo mejor posible en mi trabajo. Y sin embargo, había un aspecto que sistemáticamente echaba de menos. Como ha dicho también soy ingeniero y estoy acostumbrado a los modelos para comprender la realidad. En telecomunicaciones pues tiene que saber, para entender cómo funciona el transistor, pues hay un modelo de transistores que a mí me da pesadilla cada vez que me concreto. Los modelos de ondas electromagnéticas, estás acostumbrado a los modelos. Un modelo consiste en coger la realidad, simplificas un poquito para poder manejarlo y estudias cosas. Y normalmente te valen. O sea, te explican la realidad, te permiten hacer predicciones, te permiten diseñar vía ondas o en su caso ordenadores, transistores y tal. Va bien esto de los modelos. Por lo tanto, lógicamente, cuando estudié económicas, pensaba en economía lo mismo. Es un modelo, aplicas un poquito de habilidad y va bien. Y claro, yo me pasé durante toda mi época, primero como consultor y luego sobre todo como regulador, diciendo, bueno, ¿de qué forma llevamos a la práctica estos modelos? Yo había estudiado los clásicos en la regulación, porque es que yo veo regulación, pero no acabo de ver, pero soy tonto, ¿no? Porque no he explicado, sino porque no me entero de qué forma los modelos económicos que he estudiado en la carrera se están aplicando a la regulación. Y yo trataba, pues, en mi equipo de camináramos en ese sentido. No había resultado, yo no veía cómo hacerlo. Es que los modelos económicos son mucho más complicados que los de ondas electromagnéticas y por tanto yo no los entiendo, no los sé manejar. En esto, bueno, pues por razones diversas, decidí ponerme a investigar sobre el tema. Salí de la Comisión de las Telecomunicaciones y como investigación, pues digo, cuando estamos aplicando la regulación, siempre pensamos en términos de eficiencia, ¿no? Cuando el regulador regula, dice, bueno, voy a incrementar el bienestar social y para ese incrementar el bienestar social, básicamente lo que trata de medir o deducir es si va a mejorar la eficiencia del mercado. Y la eficiencia, los neoclásicos normalmente la dividen en tres tipos. La eficiencia estática, que proviene de que un mercado se separa de competencia, se vende menos unidades de la que se determina de competencia perfecta, por lo tanto, hay menos transacciones deseables de las reglas generales del mercado. Otra eficiencia que es la productiva y finalmente otra es la dinámica. Yo veía que nadie analizaba los mercados para regularlos en función de la eficiencia dinámica. Pues esto va a ser mi tesis. Yo voy a investigar cómo se regularían los mercados de telecomunicaciones teniendo en cuenta la eficiencia dinámica, no solo la estática y la productiva, sino la dinámica. Me puse a investigar sobre ello. Y mi investigación empezó, pues vamos a ver qué es la eficiencia dinámica.
enfocar la eficiencia dinámica en tratados neoclásicos, y eso es lo que yo me entiendo con la economía austriaca. La conozco desde hace unos 4 años, 4 o 5 años. Hace 6 años, una amiga me llevó a su casa, me enseñó una foto de un señor. Le pregunté, ¿quién es ese señor? Y dice, Hayek, se llama Hayek. O sea, muy triste, pero lo confieso. Claro. Con el tiempo me di cuenta que era Friedrich y había que leerlo. Pero en ese momento, y estoy hablando de 2006, me acuerdo que esa amiga, la foto de Hayek. ¿Quién es este señor? Pues nada. Yo no lo había visto en la carrera. Muchos datos en España, también lo sabe bien, son intocables. No saben qué existe. Yo también me puse a investigar sobre eficiencia dinámica en tratados neoclásicos, a ver qué sé yo como ingeniero empiezo enfoque bottom-up, o sea, primero qué es, y yo construyendo a partir de ahí, y me encontré, porque nadie definía lo que es la eficiencia dinámica. La eficiencia dinámica es lo que no es neutro. Yo cómo voy a construir una tesis doctoral a partir de ese concepto. Luego, en el artículo de Jesús Huerta de Soto, que se llama la teoría de eficiencia dinámica, con el que totalmente en nuestra investigación, lógicamente, pues ahí Huerta de Soto hace un estudio y no sé cuántos tratados económicos revisa neoclásicos y se encuentra con que de 23 en 17 me aparece mencionada, en 6 la mencionan y solo en 3 la define. Por lo cual, visto ese estudio exhaustivo de Huerta de Soto, yo ya sé que era muy difícil que yo me hubiera encontrado realmente un concepto para eficiencia dinámica. Entonces opté por hacer lo contrario. Bueno, como eficiencia dinámica, el enfoque desde definición y desarrollo de la definición parece que no lo encuentro porque no está definido en ningún lado, sorprendentemente para mí, lo voy a hacer al revés. Voy a irme a las críticas que haya a la economía de competencia. Entonces, como son los fundamentos económicos de la competencia, vamos a ver cómo la critican, cómo lo critican. Y empecé a buscar por ahí y sé que había material, sobre todo de Estados Unidos. Y entre una de esos materiales apareció una cita a Hayek, al libro de Crisis and Economic Order. Pues claro, Hayek es el Salma, este es el del cuadro. Total, que me hice con el articulillo, lo leí y efectivamente ahí por primera vez había una crítica al modelo de competencia perfecta que yo hasta ese momento no he encontrado. Básicamente Hayek le critica el modelo de competencia perfecta por el tema de la información directo desde su. Bueno, pues nada, ya tenía un punto de partida. Voy a empezar desde aquí, a ver cómo sigo. Para aquí, para acá, yo llevaba muchos años, gracias a un amigo suscrito al Mises Institute sin saber muy bien lo que leía. Yo me leía cosas del Mises Institute y a mí me parecían súper interesantes y muy bien, muy razonadas, y muy bien lógicas, pero no hilaba, no sabía que tenía que ver con nada. Pero de vez en cuando van a dejar, con lo cual iré y me di cuenta de que lo que yo estaba metiéndome había gente que llamaba economía austriaca. Digo, bueno, vale, yo me paso a mí no sé cuántos años tratando de meter la teoría económica neoclásica, es lo que estudio, y ahora voy a tener que hacer la tesis con la teoría económica austriaca. Tengo tan mala suerte, me tengo que aprender la teoría económica austriaca. Estuve unos meses ahí dando vueltas a ver cómo trataba de no tener que aprender teoría económica austriaca para hacer mi tesis. Porque es que los neoclásicos funcionan así, no necesitan saber, no necesitan haber leído a Gibbons, ¿me entendéis? Ni a Balras. Pueden hacer cosas de neoclásicos habiéndose leído el último artículo que ha salido, ya con eso saben. Mientras que yo dice, joder, pues yo quiero ser como ellos, yo quiero leerme el último artículo que alguien haya publicado en Economía Extraca de Telecomunicaciones y a partir de ahí hacer el mío. Pues no había forma, porque primero, o sea, no había ningún artículo de Economía Extraca, por lo menos yo no encontré ninguno. Total, que haciendo tripas corazones, en un momento dado me morí de bueno, me voy a tener que leer algo de Economía Extraca, voy a tener que aprender. A ver, dice Sancio, bueno, estoy en la crisis. Rothbard, y los 100 páginas, madre mía, ¿por qué empiezo? Este de Rothbard, que parece así, más economía en historia. Digo, vamos allá, 1200 páginas, todos de la tesis. Empiezo a leerlo y a la semana me había terminado. Y a la semana había cambiado mi vida, pero no solo había terminado el libro, ya. Dios mío, en mi vida, lo que he visto aquí. O sea, y a partir de ahí, digamos, pude empezar la tesis, ya sabía un poquito de teoría de sonidos. Y claro, lo que descubrí en ese momento es que la teoría económica austriaca sí que me aclaraba todas las inquietudes que yo veía de fenómenos económicos que hoy en día sigo viendo y observando en mi entorno, me los explica bien, me los interpreta bien. Yo puedo entender lo que pasa en la economía con la teoría económica austriaca. Algo que había tratado de hacer durante muchos años, tanto como consultor como en la CMC, en mi regulador, tratar de entender lo que pasaba a través del modelo neoclásico, no lo podía entender. Cosas tan sencillas como ¿por qué hay publicidad? A ver, publicidad. Y además, en la consultoría había estado trabajando en estrategia, o sea que estaba acostumbrado. La publicidad, ¿cómo es que hay publicidad? Pero si el modelo neoclásico es que la publicidad no
no aparece por ningún lado. ¿Cómo que sale publicidad? ¿Cómo el pico de la publicidad por el pleno clásico? Yo me acuerdo que una de las cosas en las que daba más cuenta era la calle Barquillo en Madrid. La calle Barquillo en Madrid es una calle que está llena de tiendas de equipos de alta publicidad. Y claro, yo decía, a ver, si lo que trata un empresario es de coger poder de mercado, a ver cómo estos tontos se han puesto todos juntos. Porque yo, por el día de trabajo, pasaba por la calle Barquillo y me acuerdo que iba preguntando, digo, joder, qué tontos son. O sea, se ponen todos juntos, que es la forma de no tener poder de mercado y de no compartir. Pero ¿cómo hacen esto? No entiendo el mundo. Claro, cuando ya sabes que yo en mi casa estas cosas se explican con muchísima facilidad. Y desde entonces yo sigo contestando cualquier fenómeno económico que me atrae y tal, lo sigo contestando y me da muy acá, a mí me sigue funcionando y me sigue valiendo para explicar unas cosas. Entonces, lógicamente, para mí la teoría económica abstracta es una forma adecuada, vamos, la forma adecuada de explicarse los fenómenos económicos. Además, ahora también, cuando tengo que leer filosofía, metodología, tengo que leer cosas. Jamás pensé que tuviera que leer una tesis de regulación de telecomunicaciones, jamás. Entiendo por qué es la metodología adecuada, si es robusta, es potente. Insisto, y en ningún momento no me ha dejado de lado, ¿vale? Entonces, ya a partir de ahí, para ya razonable y relativamente sencillo, pues es adelante, vamos a contrastar los fenómenos, la regulación, a partir de la economía abstracta. ¿Qué es lo que pasa? Y ahora me vuelvo al papel del regulador y me pongo en defensa de mis compañeros, eso. Es lo que les han enseñado. En las facultades de ciencias económicas, lo que se enseña es que un mercado funciona bien y es óptimo para el bienestar del consumidor cuando está en modo de reflexión. Y el que reflexiona cuando toma decisiones desde el punto de vista de regulación sobre el tema, dice, no, tengo que buscar que el mercado esté en condición perfecta, porque eso es lo que dicen los economistas, que es lo óptimo para el bienestar del consumidor. Y actúan con ese fin y están convencidos, porque así se lo han enseñado, de que tienes que ir hacia allá. También aquí estoy sobrevalorando los conocimientos de fundamentos económicos de muchos reguladores. Lo cierto es que no lo saben. O sea, tú le preguntas al 90% de mis compañeros, sobre todo si no se han leído mucho, porque seguramente todavía no se lo hayan leído, le pregunto, oye, tú, esto de poder de mercado, ¿por qué es malo? A ver, porque no, si me puede abusar. Ya, pero ¿qué teoría económica sustenta que el poder de mercado es malo? No sabes decir. Vamos, de hecho, no es que no sepan explicar, pero es que no lo sabe nadie prácticamente en el sector de las telecomunicaciones, en el ámbito de economistas o reguladores. Porque ninguno se ha molestado yo. Esta es una experiencia mía personal. Una de las cosas que tuve que hacer para la tesis y que casi para la tesis es el capítulo 2, aquí hay un lector de la misma, por lo cual se me refiero, en el cual reviso los fundamentos económicos actuales de la relación de telecomunicaciones. Yo pensaba que ese capítulo iba a ser copy-paste de un artículo que ya existía y me encontré que hacerlo es nuevo. O sea, he tenido que hacer yo la investigación de cómo se radica la regulación de las telecomunicaciones en la teoría económica, microeconomía clásica, no sé cómo decirlo. Pero esto no lo ha estudiado nadie. O sea, no me puedo creer que a estas alturas nadie sepa por qué regula. Bueno, pues ya hay que no estemos demasiado preocupados, pero a alguien lo debe saber, pero yo no encontré. El caso es que ese capítulo es una de las aportaciones en mi tesis doctoral, ver la fundación económica de la relación de telecomunicaciones actual. Porque claro, yo me encontraba con que si no tenía eso, malamente iba a poder explicar. Entonces, para mí casi me echa para atrás porque me daba muchísima pereza tener que leerme cosas muy clásicas en un momento en que ya estaba convencido que los clásicos no valía para nada, pero había que hacerlo para terminar la tesis. Lo divertido del caso es que cuando terminé el capítulo, digo, esto es una mierda. Ahora no necesito ni criticarlo, se cae solo. Y entonces me puse a circularlo entre amigos, algún consejero de la CMT y tal, a decir, oye, mira, he estado investigando esto y a mí me salen estos fundamentos económicos. Algo me estoy dejando, porque esto es una mierda. Y si esto es una mierda, me quedo sin tesis. Pero circulé y nadie me dijo nada. Con lo cual, pues nada. Ahí tenía los fundamentos económicos contrastados por expertos. Y el resto de la historia pues, consiste básicamente en ir tratando de explicar por qué el regulador toma las decisiones y cómo las tendría que tomar o cómo serían esas decisiones si en vez de entender el fenómeno económico que regula a través del modelo de competencia perfecta, a través de la economía clásica, lo hiciera a través de la escuela de acá. ¿Cuáles son? Bueno, hay por un lado el análisis, por otro lado está ver que esta regulación, cuando se hace con independencia de los principios académicos que se tomen, va a tener efectos sobre el mercado y efectos que pueden ser destructivos, por lo cual no es meramente académica. No, es que es mejor el austero que el neoclásico. No, vamos, a ver, es que si toman decisiones con el modelo neoclásico, al mercado le afectas de una forma destructiva. Básicamente, en esencia, es que aproximas el funcionamiento del mercado real
al funcionamiento del mercado neoclásico. Entiendo que todos aquí conocemos cuáles son las hipótesis del mercado neoclásico y vemos este mercado neoclásico y lo deseable que es desde el punto de vista de consumidor que los mercados funcionen como el mercado neoclásico. Y luego, pues, la siguiente cuestión que surge siempre es, entonces, ¿por qué triunfa el modelo neoclásico? Cuando tú haces una comparación fenómeno económico a fenómeno económico de las interpretaciones que hacen ambos escuelas, no hay nadie que pueda decir que el modelo neoclásico es el. Y hay una tabla recogida en mi tesis en la que se está haciendo, pues, el hombre, cómo interpreta el neoclásico, cómo lo interpreta el neoclásico, los beneficios, cómo lo interpreta cada uno, el tiempo, cómo lo interpreta cada uno. Joder, el tiempo. A ver, es que los neoclásicos asumen que todo es simultáneo, asumen que los procesos productivos no consumen tiempo. A ver, cualquier persona del mundo sabe que los procesos productivos toman tiempo y que las cosas son causales, no simultáneas. Entonces, si tú construyes un modelo del mundo sobre un supuesto de que no existe tiempo, pues tienes todas las posibilidades de pegarte una castaña. Y lo mismo con otros aspectos. Entonces, claro, la cuestión es, si eso es tan obvio, ¿por qué la que domina es la neoclásica? ¿Por qué la que domina en la regulación es la neoclásica? Y ahí yo soy bastante cínico y la respuesta que hago es que obviamente la neoclásica es la que combina los tres. Y entonces pongo un ejemplo que creo que resulta divertido. Ayer lo voy a hacer con los alumnos y la verdad es que era algo necesario. Yo les pregunto y les digo, vamos a ver, imaginaros, vamos a hacer un viaje a mi mundo. Y en mi mundo, 2 y 2 no son 4. ¿Vale? Pues no lo entiendo. En mi mundo, 2 y 2 no son 4. Entonces hay que preguntar, ¿cuántos 2 y 2? No sé. ¿Cuántos 2 y 2? 5, 7, 8. Y entonces le digo, y ahora yo tengo una pistola. Y yo opino que 2 y 2 son 16. ¿Cuántos son 2 y 2? Ah, que son 16. Y le digo, esto es exactamente lo mismo que hace el modelo neoclásico. El modelo neoclásico simplifica lo más importante que tiene que explicar, que es el proceso de emprendimiento. El modelo neoclásico, como asume, como refleja que hay información perfecta, se carga automáticamente aquello que quiere explicar, la competencia. En términos matemáticos, es como dividir las dos partes de la ecuación por 0. Ya da igual todo, ¿no? Si tú divides por 0, puedes demostrar que 2 es igual a 1. ¿No? Ya, se acabó. Pues es lo que hacen en el modelo neoclásico, se cargan lo que quieren explicar. Primer supuesto del modelo neoclásico. Vamos a hacer un modelo para explicar la competencia. Primer supuesto, no hay competencia. Claro, yo siempre digo el mismo ejemplo, digo, es como si yo suelo dar clases, más bien una charla al año a los proyectos, esto es lo mismo que si yo me pongo a hacer un modelo de otras radioeléctricas. Primera asunción, no hay electrones. ¿Me vas a explicar? Lo que salga de ese modelo que va a tener con nada que ver con nada. Pues eso es lo que hace el modelo neoclásico. Claro, en esas condiciones no estás en una disciplina científica, lo que estás es en una disciplina arbitraria, de la misma forma que si 2 y 2 no son 4, pero puede ser el número que digamos, y se va a hacer precisamente porque diga que tiene la pistola, pues lo mismo pasa con el modelo neoclásico. En el momento en que tú te quitas el emprendimiento de la explicación, ya es competencia lo que diga que tiene la pistola. Entonces, si el que tiene la pistola dice que la competencia son 3, pues serán 3. Si el que tiene la pistola dice que la competencia es 1 con precios altos, será 1. Que tiene la pistola eso se dedica a las autoridades de la competencia y a las autoridades de la regulación. Con el modelo neoclásico, el modelo es está justificado. Pues nada. Eso es. No sé si os he masacado mucho. Cámara, hello. Gracias, Fernando. Pues abrimos la discusión. Cualquier pregunta, cualquier comentario. Tengo una pregunta. Entonces, has analizado en España, telecomunicación en España, ¿verdad? Entonces, una pregunta importante es que como en España, como en la mayoría de los países, solo hay 3 o 4 firmas de telecomunicaciones. Entonces, mi pregunta sería, ¿qué competitivo es el precio? Porque si hay 3 o 4 empresas, siempre hay posibilidad de hacer un monopolio, y entonces estas empresas se acuerdan sobre el precio. Mi sensación es que el Promocional es muy competitivo el precio en estas. Pero en tu tesis has analizado esta cuestión. Sí, son competitivos los precios que se consiguen al final. Ay, Dios mío, no me esperaba esta pregunta aquí. Pero bueno, ¿cómo se define un precio competitivo? ¿Qué es un precio competitivo?
¿Cómo distingues un precio competitivo de un precio no competitivo? Esa cuestión sí que está analizando. Precio no competitivo, si por ejemplo Vodafone y Telefónica acordaría qué precio ponen. Y los directores de esta firma dicen que es lo que vamos a poner. Y no hay competencia, no hay que Vodafone va abajo de Telefónica para conseguir más clientes. Algo así. O sea, tú lo que estás diciendo es que pasa que se ve una colusión o cómo se suele. Pero ahí lo que nos dice la teoría económica austríaca es que la importancia es que no haya barreras a la entrada. O sea, una colusión solo es posible si hay barreras legales a la entrada, si no, no es posible. Entonces, eso me retrotrae a la pregunta anterior. ¿Y el precio que surja de la colusión de esos dos operadores? ¿Por qué es anticompetitivo? Si hay libertad de entrada al mercado y ese precio da rentabilidad extraordinaria para los socios, pues habrá otros clientes que rompan la colusión. Es más, ahí Rothbard hace, creo que Rothbard, ¿no? Es muy interesante porque él crea un continuo. Y yo lo estoy igual, dice, vamos a ver. Gente que esté interesada en prestar servicios de telecomunicaciones. Habrá 100, 1000, 10.000, 100 millones, yo que sé, 1 millón de personas entradas. Y cogen y 90.000 se ponen de acuerdo, compran acciones de Telefónica y prestan servicios de telecomunicaciones a través de Telefónica. Son los accionistas de Telefónica. Llevado al extremo, en el caso de la colusión, esos accionistas de Telefónica están coludiendo, porque todos están interesados en prestar servicios de telecomunicación y sin embargo se han puesto de acuerdo en el precio. Lo digo para ilustrar un poco el absurdo que es hablar de colusiones en mercados libres. Hay un continuo, ¿no? Tú ves aquí Telefónica, aquí Vodafone, aquí Orange, pero en el fondo tienes que regularizar más el continuo, porque Telefónica tiene 1 millón de accionistas y ese 1 millón de accionistas están interesados en beneficiarse de la prestación de servicios de telecomunicaciones. O sea, en el fondo no es 1, ni 2, ni 3, son 1.500.000, 300.000. ¿Vale? Entonces, dice, vale, 1.500.000, 300.000, los accionistas de cada uno. Entonces, si te preocupa la colusión de 3, de Telefónica o Vodafone, te tendría que preocupar más la de 1 millón. Que se han puesto de acuerdo 1 millón de accionistas de Telefónica que Telefónica tenga un precio. Y sin embargo, nadie se plantea ni remotamente que ese 1 millón de accionistas están coludiendo. Y según la teoría del regulador, serían 1 millón de potenciales entrantes que no han entrado porque se han puesto de acuerdo en entrar juntos. ¿Me entiendes? Por lo tanto, yo creo, primero, que el tema de la colusión, como todo lo que viene del neoclásico de la competencia, es arbitrario. O sea, ¿dónde pones tú el umbral donde empieza la colusión? Porque tiene que empezar cuando se Telefónica con Vodafone. Antes. Oye, se han puesto la colusión y es que se han puesto de acuerdo. Manito y Menganito en hacer una compañía. Colusión, porque hubieran podido entrar por separado y tendríamos otro competidor más. ¿Vale? Entonces, yo creo, y además la teoría económica es bastante clara, que la colusión solo es posible cuando hay barreras legales a entrada, es decir, cuando está soportada por el gobierno. Y en ese caso, además, lo bueno que tiene es que no necesitas que haya solo dos. Puede haber 10.000, como los taxistas de Madrid, coluden y ponen el mismo precio los 10.000. Pero necesitan, eso sí, una ordenanza del gobierno municipal de Madrid diciendo que el precio tiene que ser que están coludiendo. Y no son ni grandes ni pocos, son 10.000. O sea, digamos que para mí la colusión va asociada necesariamente a la existencia de barreras legales a la entrada. La pregunta entonces, la retrotraigo. ¿Existen barreras legales a la entrada para entrar a competir en el mercado de telecomunicaciones en España? Y la respuesta no es tan sencilla para todos. Si quieres competir en el ámbito de telefonía fija, no hay barreras legales a la entrada. Si quieres competir en el ámbito de servicios móviles, no hay barreras legales a la entrada, pero hay una limitación. A ver, tienes que hacerte con una licencia de espectro. Ahora mismo parece que se empieza a flexibilizar y se van. Quieren crear un mercado secundario del espectro y tal, y desde mi punto de vista en ese momento ya no habría barreras legales a la entrada. Es más, podrías comprar uno de los 3 operadores, entrar a España de los 4 operadores. Es más, si se te ocurre cómo prestar servicios de telefonía móvil sin espectro, puedes hacerlo. Y esto que parece una tontería, antes no ocurría. Pero que cuando en España se abrió el mercado, solo se daban 2 licencias de servicios de telefonía móvil. O sea, que te ocurre, imagínate que a alguien se le ocurre dar servicios móviles sin usar el espectro, con un bordelito. No hubiera podido. Ahora sí que puede. Por lo tanto, yo ahora quería decir que el mercado de las telecomunicaciones en España es de libre entrada. Que no quiere decir que sea libre, pero es de libre entrada. ¿Qué planteas en la tesis con respecto a los derechos de propiedad del espectro? No es un tema de la tesis. La tesis está muy enfocada a lo que a mí me parecía el principal problema en el concreto en tema de telecomunicaciones, el principal problema en Europa y
peguen en ellos. Y está muy relacionado sobre todo con una cosa que yo creo que aquí en Guatemala no tenéis afortunadamente para vosotros, que es el desempaquetamiento de WLP. O sea, el hecho de que Telefónica tiene que poner su red de telecomunicaciones a disposición de terceros a precios regulados, para que los terceros puedan prestarse. Y dentro de los estudios entonces que hiciste, ¿cuál sería tu opinión si esta fuera la tesis con respecto a ese problema? Porque al final de cuentas hay que hacer una ley a razón de que la propiedad es pública. Entonces, ¿cuál sería tu opinión? ¿De espectro? Sí. Pero esa pregunta tiene trampa, ¿no? O sea, te voy a decir lo de Giancarlo. Ya no te están filmando. Ya. Pero, a ver, yo, el tema del espectro. Los derechos de propiedad, Sí, está claro, sí. Porque igual que el subsuelo, ese es un conflicto serio que al final nos hace llevar leyes sobre una cosa a la otra. Yo lo que creo es que los derechos de propiedad es una cosa que se va, lo hablábamos antes, ¿no? Con el positivismo del derecho, ¿no? Eso es una cosa, ¿cómo se define el derecho de propiedad? Depende de un poco de cómo se usa, no es una cosa que se puede hacer ex ante, se va haciendo conforme va viendo cómo se explota el recurso, ¿no? La mayor parte de los recursos que tradicionalmente ha manejado el ser humano eran relativamente parcelables, ¿no? Por eso no han presentado, supongo que han presentado dificultades, pero bueno, incluso como que son más intuitivos. Pero claro, cuando llegó el espectro, la gente veía, ahí, esto no es nada intuitivo, ¿cómo se parcela? Las cosas parecen más intuitivas. Hasta el río parece que es fácil, es intuitivo parcelar. El espectro, el problema que tiene de cara a los derechos de propiedad es que no es intuitivo parcelar, no es intuitivo para alguien que usa el espectro, claro, para alguien que sabe el espectro, sí que es intuitivo parcelar. Y ahí, desde mi punto de vista, se podrían usar exactamente los mismos principios que se usan para derechos privados en temas, o sea, yo no soy experto en eso, pero homesteading y estas historias es lo mismo para espectro. Desde mi punto de vista, first come, first serve. Pero el first come, first serve, cuando vienes a la tierra, significa que pones las vallas, ¿no? ¿Sí? En el espectro, ¿cómo se ponen las vallas? Emitiendo. Empiezas a emitir. Si en otro después de ti, esa interferencia no puede. Porque tú estás emitiendo. Ahora, lo que no puedes escoger y decir, y en eso, por lo que he visto del régimen de Guatemala, yo sería un poquito, lo que no puedes escoger y decir, 15 años para mí esto, no, para ti esto no. Lo has llegado. Te pones a usarlo. Y aquí lo dejas de usar, si lo usa otro, te hace sin él. Porque la valla se ha roto y no las has arreglado. ¿Vale? Siempre con unos. Pero la idea es que la forma de, desde mi punto de vista, esto es opinable y no lo he estudiado, lo digo porque incluso en la tesis en la primera versión de la tesis hice un mini estudio basándome sobre todo en el artículo de Giancarlo de cómo se podría sobre este tema. Por razón que en la tesis sí que son aparentes, porque eso hubiera sido complementario. Lógicamente me dijeron que no las estudian que me las sacan libros. Eso es lo que por lo tanto es un tema que he estudiado en profundidad. Pero a bote pronto es el principio de homesteading. ¿Qué hemos hecho homesteading en el espectro de emitido? Si tú estás emitiendo ya en una frecuencia de 1000 por una de área, es tu espectro. Al que hay que añadir, eso tiene costes. O sea que si estás emitiendo para tenerlo ocupado, estás pagando por nada. Gracias. Fernando, básicamente tu disertación es sumamente interesante. Desafortunadamente solamente tuve menos de 4 días para verla. Pero por 100 páginas diarias. Sin embargo, es sumamente interesante. Hay algunos elementos que me llaman la atención. Primero, con respecto a un punto que voy a tratar, y el segundo con respecto a la observación y los efectos del derecho. El primero es en la parte 3.8, que es una observación muy interesante. La página 26. Mira que me olvido de Pero de la voy a leer y es de un impacto enorme, porque realmente el fenómeno se vuelve ya no solamente un fenómeno, repito, económico, sino que se vuelve, como tú muy bien lo dices, la discusión sobre los objetivos de la regulación es una discusión política y no económica. Y eso encuadra muy bien en el contexto, porque realmente el tema de la regulación es un fenómeno que ha progresado, como todo proceso, a través de la política. Precisamente estábamos conversando del consenso de Washington, que fue uno de los elementos originales que básicamente influyó en la apertura y liberalización de las telecomunicaciones a nivel global, no solamente en España, no solamente en Guatemala, no solamente en Chile, no solamente en Argentina. Entonces, ese contexto es sumamente interesante cuando ya se empieza a analizar el fenómeno en un contexto macro. Y creo que
dentro del tema que estamos discutiendo, tiene una relevancia importantísima. Esa es una observación general. Luego, con respecto al tema específico de las frecuencias, el primero que llega es el primero que se cierra. Hay un elemento fundamental, que es el ordenamiento. Por ejemplo, la UIT, a través de las reuniones globales, mundiales de radiofrecuencia, establece los mecanismos por los cuales se puede emitir con cierta potencia, qué ancho de banda va a tener, qué cobertura, etc. Todos los parámetros, tanto para los servicios fijos, los servicios satelitales, etc. Entonces, el concepto de primero que se sirve es un concepto, me parece un poco complejo. Se ha resuelto en algunas otras latitudes a través de mecanismos de subastas. Y lo hemos visto en Estados Unidos, lo vemos aquí en Guatemala y en muchas otras latitudes. Naturalmente hay una serie de elementos que habrá que considerar. Uno de ellos es, por ejemplo, el teorema de Coase, aplicado precisamente a ese fenómeno, en el cual básicamente, al no existir costos de transacción, la primera asignación es irrelevante. Entonces, ¿de qué manera todo ese tipo de fenómenos se pueden reanalizar, reinterpretar y luego, a través de la escuela austríaca, ofrecer una propuesta valiosa para la creación de la riqueza en nuestras regiones y en el mundo? A ver, pero yo ahí, o sea, es que aquí se lo dije, o sea, la UIT ya no es parte de la solución, la UIT es parte del problema, no que hemos estado. Pero claro, en el origen, ¿qué es lo que pasa? En el origen es que el Estado ya en el siglo XIX es consciente de que el espectro se va a usar para las emisiones radiofónicas. No. El Estado ve que hay unos señores que empiezan a emitir por el espectro. Y un buen día decide que por sus intereses, y esto está muy bien explicado en un artículo magnífico que se llama Radio Free Rothbard de Becca Marcus, que es magnífico porque describe perfectamente la historia de intervencionismo en este caso, y el gobierno decide el tema de la emisión, pero que sea que ese recurso que vale, eso lo va a gestionar él y se lo quita a los que estaban usándolo con homesteading los primeros, para dárselo a sus amigos, a la ABC, a la familia, a su madre, a su padre. Y a partir de ahí está puesto el problema. Que luego eso necesita mecanismos de coordinación internacional, ya sabemos que cualquier intervención de planificación estatal necesita mecanismos de coordinación a todos los niveles que no va a funcionar ninguno. Lo único que conseguimos a eso es que resulta que de todos los recursos escasos, el único recurso escaso del mundo es el espectro. Claro, cuanto más planificado centralmente es, más escaso es. Cuando uno examina, por ejemplo, la ronda de espectro en España, que los operadores móviles pueden tener 20 MHz. ¿20 MHz son? 20 MHz. Entre 10, sí, es más 10. 20 MHz. ¿Cuánto espectro hay? A ver, 20 MHz ¿qué es? La millonésima parte de... Seamos serios, si hay... ¿Qué leche de recursos escasos hay? Hay mucho más espectro que muchas más cosas en el mundo. Sin embargo, solo puede haber 3 bandas o 4 bandas. No sé. Entonces, desde mi punto de vista, cuando yo me refiero a los propiedades, los originarios, claro, si ya me dicen, no, es que ahora hay que cumplir la OIT. Y ahora hay mucha basura puesta por el mundo. Ya los derechos de propiedad tienen tainted por lo que han hecho los gobiernos. Pero yo me iré al momento original. Y como todo lo que ha hecho el Estado es, cuando es algo valioso, tratar de aplicarse lo que es otra cosa. A ver si lo sueltan un día. En Guatemala es otra parte. Es que precisamente ahí es donde va mi primera observación. Los fenómenos regulatorios son fenómenos de tipo también de análisis político. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, la banda 2.4 GHz en Guatemala. Es un caso típico. Claro, la banda ISM. En ese sentido, se dejó libre totalmente el uso para cualquier tipo de usuario. Sin embargo, se dieron títulos de frecuencia que entran en clara confrontación con el libre uso. Por ejemplo, en la casa, en un turbonet, utiliza la banda de 2.4 GHz, el Wi-Fi. Y eso tiene conflictos con los que ya tienen los derechos de propiedad que mencionaban allá, que los derechos de propiedad son fundamentales en una economía para que funcionen realmente, a pesar de los conceptos de quincena o a pesar de derechos de propiedad intelectual, que son otros elementos que podemos entrar a analizar. Pero el punto está en que el hecho de que se deje en libertad el uso del espectro puede causar conflictos de desorden. No estamos hablando de que sea la UIT la que va a asignar, bueno, la banda 2.4, la banda 5.8, pero sin embargo para el ordenamiento, por ejemplo, de la industria. ¿Cómo puedo yo como productor, si no sé qué tipo de servicios voy a estar ofreciendo,
¿qué investigación y desarrollo voy a hacer en el mercado si no tengo un parámetro, un pattern? No estoy diciendo que sean normas fijas, estoy hablando del término de pattern relations, que se habla en la escuela austríaca. ¿De qué manera se coinciden los elementos con este concepto primero que quiera decir? A ver, el uso de los derechos de propiedad en cualquier idioma está sujeto a conflicto. O sea, digamos que el escrito en eso no ofrece ninguna cosa distinta al resto de los bienes que podamos imaginar. Y para resolver estos conflictos hay instituciones normalmente monopolizadas por el Estado, que se llama justicia, estas cosas. Por lo cual no creo que eso sea especial o específico del escrito. Y en cuanto al tema de, no sé cómo de innovación, ¿no? Cómo ponerse de acuerdo para fabricar los equipos, a la banda, sería más o menos lo que está planteando. Es que vuelvo a lo mismo, ¿no? El acto emprendedor es a futuro, ¿vale? Entonces, tú tienes que poner unos riesgos. Si esos riesgos se ven muy atenuados, si se pone de acuerdo todo el mundo para usar la banda 900 para la voz, no hará falta un gobierno, de hecho no hizo falta un gobierno para que se lo ponga en marcha.